¿Qué tal, compañeros? Docente, tengan ustedes un buen día. Mi nombre es Raúl Rojas González y este es el curso de Economía General. La exposición de hoy día como tema principal es política fiscal. Esta exposición he tenido bien abordarlo como un tema, creo yo, de vital importancia dentro de la política económica de nuestro país. Como pregunta principal, podríamos hacernos esta pregunta de ¿qué es política fiscal? La política fiscal viene a ser una de las disciplinas de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. A su vez, que entendemos por política o qué entendemos por política económica se puede definir como el conjunto de directrices y limitaciones mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico de un país o de este país. Asimismo, está en manos del gobierno quien controla los niveles de gastos de ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público. Del mismo modo, influye en la economía del país, controlando los gastos y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr objetivos de la política macroeconómica. Como segundo punto, eh, podemos ver objetivos y metas, ¿no? Objetivos y metas. Se centran en garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión para mantener o mejorar el llamado gasto de bienestar. Eh, Es así que tenemos un objetivo a corto plazo. ¿Qué es a corto plazo? Eh, Podemos ver que a corto plazo persigue, no, disculpe, estabiliza la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. Eh, Ese es a corto plazo, pero a largo plazo persigue incrementar la capacidad del crecimiento del país mediante el gasto en educación, inversión de infraestructuras, etcétera, y del ingreso de incentivos al ahorro. Asimismo, tenemos objetivos que se da de manera simultánea, ¿no? Eh, Simultáneo es aquel que persigue el objetivo de equidad y retribución de la renta. Continuando como tercer punto, vemos que la política fiscal tiene dos tipos. El, primer, el primero es política fiscal expansiva. Política fiscal expansiva. Eh, Expansiva, ¿no? Es la misma que se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles de pago para aumentar el gasto agregado, aumentando la renta efectiva y para disminuir la tasa de paro. Este tipo de política fiscal, a su vez, puede ser de cinco tipos o vías de aplicación. La primera de una recaudación, la primera es una recaudación, ¿no? Los impuestos consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo. La segunda es un aumento de los gastos del gobierno desplazando el alza de gasto agregado. Y la tercera podría ser estímulos a la inversión privada a través de bonificaciones o excepciones fiscales, ¿no? Y la cuarta, incentivos fiscales para estimular la demanda de no resistentes, es decir, mayores exportaciones netas. Política fiscal es lo contrario, ¿no? Que se da, que se da cuando existe una situación
inflacionista provocada por exceso de demanda agregada. En este caso sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. Aquí podemos ver, por ejemplo, que se aumentaría los impuestos, se reducirían los gastos públicos y se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas, es decir, menores exportaciones netas. Bueno, como punto número 4, el Ministerio de Economía y Finanzas es el pro organismo ejecutor de la política fiscal, ya que está encargada de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuestos, a tesorerías, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, propiamente dicha inversión pública, política, económica y social. Asimismo, diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional y sectorial de su competencia, asumiendo la rectoría de ella. Finalmente, realmente podemos ver que dentro de la política fiscal hablamos de un sistema tributario y un presupuesto público, ¿no? A ver, disculpe, sistema tributario y presupuesto público. El sistema tributario nacional que se basa en un código tributario y también tenemos el centro de este sistema que vendría a ser los tributos propiamente dichos, que se da en 3 niveles dentro de un gobierno central, dentro de un gobierno local y para otros fines. Dentro del gobierno central tenemos, por ejemplo, perdón, tenemos el impuesto a la renta, impuestos generales a las ventas, el impuesto selectivos al consumo, el registro único simplificado, las aportaciones al Seguro Social de Salud, las aportaciones a las oficinas de normalización provisional, las tasas de prestación y servicios públicos. Eh, Dentro del nivel de los gobiernos locales tenemos el impuesto predial, el impuesto al cabala, impuesto a los juegos, impuestos a las apuestas, el patrimonio vehicular, entre otros fines. Tenemos la contribución al FONAVI y a la contribución a CENATI, contribuciones al CENCICO, ¿no? Y de este lado tenemos finalmente lo que es el presupuesto público. El presupuesto público viene a ser un instrumento de gestión del Estado para el logro del resultado a favor de la población a través de la presentación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. Con esto culmino la exposición de la política fiscal, esperando que sea de utilidad y les ayude a comprender de qué manera el Estado toma acciones con la finalidad de mejorar nuestra economía y con ello alcanzar beneficio en pro de los ciudadanos. Muchas gracias.